te digo, la paciente que llega con el propósito de embarazarse, lo primero que le digo, vamos a ir con un nutriólogo, vamos a alimentarnos mejor, vamos a empezar con suplementos y solitas llegan embarazadas. Listo. Sin necesidad a veces de darles inductores de ovulación. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Espacio Saludable. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y aprovechando la época, aprovechando marzo, la lucha de las mujeres, las conmemoraciones que hemos tenido por cada una de nosotras, vamos a hablar de un tema muy importante, una lucha que llevamos en silencio alguna de las mujeres y estoy segura que conoces a alguien o si no, tú has tenido síndrome de ovario poliquístico. El día de hoy vamos a hablar de este tema y para eso me acompaña la doctora Dinora Martínez. Doctora, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por aceptar y pues comencemos con el tema. Claro que sí. Platícame un poquito, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Mira, como su nombre lo dice, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Ovario poliquístico, pues la característica principal es que el ovario pues tiene más quistes de lo habitual, que son folículos que no maduraron. Entonces es una enfermedad neuroendocrina metabólica crónica. Ok. ¿Esto qué quiere decir? O sea, en términos no clínicos, ¿esto qué quiere decir o esto cómo lo veo yo reflejado en mi cuerpo? Mira, son pacientes, las características principales son pacientes que tienen trastornos en su menstruación, o sea, que menstruan muy esporádicamente o que menstruan poco, ¿sí? Son pacientes que tienen vello donde normalmente la mujer no debe tener vello, hablemos de patilla, bigote, barbilla, pecho, ingles. Y la otra característica, pues es, como su nombre lo dice, quistes en los ovarios. Cuando hablamos de que tiene algunas irregularidades en la menstruación, esto es de que, bueno, se me atrasó 2 días o se me adelantó 2 días, ¿esto ya representaría una irregularidad o tiene que ser algo muchísimo más notorio? Algo muchísimo más notorio. Hablemos de amenorrea cuando te tarda más de 45 días en venir tu menstruación, es decir, que tienes un retraso de más de 45 días, o en su defecto que tengas menos de 9 menstruaciones en un año. Lo cual hay que poner un punto muy clave, que no es lo mismo en una paciente adulta que en una paciente adolescente, porque se puede considerar en cierta forma normal que las adolescentes pues tengan a veces retrasos en su menstruación. Entonces, no porque un adolescente tenga 2, 3 retrasos, pues quiere decir que va a tener síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Porque pues hay que ver otras características como el hirsutismo, todo lo demás que ya te comenté. Y justo hablando de esto, doctora, ¿a partir como de qué edades es cuando tú puedes diagnosticar que alguien tiene síndrome de ovario poliquístico? Mira, normalmente el diagnóstico es entre los 18 a 35 años, que es más o menos la edad reproductiva de la mujer. Pero, por ejemplo, las pacientes cuando inician su menarca, o sea, podemos sospechar o pensar que esa paciente puede tener cierta predisposición a tener síndrome de ovario poliquístico, porque inician su menarca y pueden empezar a tener retrasos más de lo esperado para una niña de su edad y pues que empiecen a tener exceso de vello, sobrepeso, obesidad, que empiecen a tener acantosis nígricans, que son las manchitas esas negras que se marcan mucho en el cuello, en las axilas, en los pliegues, en el pecho. Entonces, pues más o menos ahí podemos ingerir que esa paciente tiene riesgo y pues desde un inicio podemos darle un seguimiento. Ok. Doctora, ¿es muy común? Pues se habla de una incidencia del 10 al 13%. Creo que nos quedamos un poquito cortos, pudiera ser a lo mejor un poquito más. Ok. Para entender un poquito más sobre el síndrome, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué cambios puedo notar? ¿O cómo es que yo puedo darme cuenta de que algo no está bien para tener que acercarme contigo? Sí, mira, aquí como comentamos es un trastorno neuroendocrino. Entonces, empezando por eso, pues la paciente va a tener problemas en la ovulación. Entonces, la causa es que hay un exceso de una hormona que se llama luteinizante y esta hace que el ovario no complete su periodo de maduración en los folículos para llevar a cabo la ovulación. Entonces, al no llevarse a cabo la ovulación, pues obviamente son pacientes que no van a ovular y a consecuencia no van a menstruar. Entonces, creo que lo principal por lo que llegan las pacientes a consulta es que empiezan a tener muchas irregularidades menstruales. Más que el hirsutismo, más que pensar que tengan ovario poliquístico,
la causa por la que van es que no te ha bajado o te baja muy de vez en cuando. ¿Y tiene consecuencias negativas para el cuerpo el que no tenga el periodo una mujer, doctora? Muchas. Por eso es muy importante un diagnóstico oportuno y un tratamiento y un seguimiento adecuado. ¿Por qué? Porque son pacientes que a la larga pues, van a tener problemas de infertilidad, van a tener problemas metabólicos como dislipidemias o colesterol, triglicéridos elevados, que tienen más predisposición a diabetes tipo 2, que son tienen más tendencia a la ansiedad, a la depresión, porque por el exceso de vello, el exceso de peso, el problema para embarazarse. Entonces, sí es muy importante. También son pacientes que, como no menstruan, tienen más riesgo de cáncer de endometrio. ¿Sí? Entonces sí es muy importante en cuanto las detectemos darles un seguimiento y un tratamiento adecuado a cada paciente con ovario poliquístico. O sea, es que es un tema. Es todo un tema y es no nada más un tema del ginecólogo, es un tema del nutriólogo, es un tema del endocrinólogo, es un tema del psicólogo. Entonces sí es un tema muy complejo y la verdad como es un problema crónico, pues el paciente debe saber que es un problema que no se cura, ¿verdad? Pero que que sí se puede controlar, o sea que todos los síntomas podemos disminuirlos y la paciente que llega con la ansiedad de que es que no me dijeron que no voy a poder embarazar, claro que te puedes embarazar con un seguimiento y un tratamiento adecuado. Claro. Algo que tomamos mucho el tema aquí en Espacio Saludable es el punto de que siempre que vamos a un doctor y nos dan un diagnóstico, nos dan una noticia de que tenemos algún padecimiento, como que la primera reacción es siempre como alterarnos y decir, no, ay, ¿qué va a pasar conmigo? Estoy súper mal, me voy a morir y tal. Acabas de decir algo que me ha llamado mucho la atención. El síndrome de ovario poliquístico no se cura, pero se puede mantener en un estado en el que se puede vivir sanamente. Sí, claro. ¿Esto puede ser algo esperanzador? ¿O es algo con lo que siempre vas a tener que estar medicado o que va a involucrar mucho esfuerzo de tu parte para que estés bien? Tocaste un punto muy importante porque sí me ha tocado pacientes que cuando les doy el diagnóstico es que tiene síndrome de ovario poliquístico y lo primero que dicen, ¿me voy a poder embarazar? O empiezan pues, de repente y se ponen tristes y empiezan a llorar. Digo, no, o sea, el que tenga síndrome de ovario poliquístico no quiere decir que nunca vas a poder tener bebés. Obviamente puede dificultarlo, pero pues para eso hay tratamientos. Entonces, yo siempre les digo, es que esto es un 50 y 50. O sea, 50% lo que yo te voy a ofrecer como médico en cuanto a tratamiento, consejería y seguimiento, y el otro 50% es lo que tú vas a poner de tu parte para modificar tu estilo de vida. Que la piedra angular del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico pues es modificación del estilo de vida, dieta, ejercicio, una alimentación sana. Entonces, sí es muy esperanzador, o sea, no es un diagnóstico con el que digas tú vas a tener que cargar con él toda tu vida, con medicamentos, con anticonceptivos, no. Porque si modificamos esos puntos y con un pequeño porcentaje de peso que puedas perder el 5 al 10%, con eso muchas veces las pacientes se embarazan solas sin necesidad de tratamiento. Wow. O sea, es un cambio realmente muy significativo que puede hacer una diferencia abismal en el diagnóstico. Sí. Doctora, y algo que dijiste importante, he visto en redes sociales muchos videos de que hay pacientes que van con su ginecólogo y cuando les dan el diagnóstico de que tienen síndrome de ovario poliquístico, en automático les dan pastillas anticonceptivas. Entonces, como a lo que van estos videos es de que no permitas que te den pastillas anticonceptivas porque son pésimas, te van a causar esto, te van a hacer esto, tienes más riesgo de contraer cáncer. Entonces, desmitifiquemos. ¿Es esto verdad? ¿Es esto mentira? ¿Es bueno? ¿Se pueden tener otros tratamientos? ¿Cómo podemos llevar sanamente este síndrome? Sí, mira, la primera línea de tratamiento en el síndrome de ovario poliquístico sí puede ser con anticonceptivos, sobre todo los que van enfocados con fármacos antiandrogénicos, porque una de las principales causas que da las manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico pues es que los andrógenos están elevados, la testosterona está elevada. Entonces,
pero obviamente cada paciente es diferente, o sea, no todas las pacientes van buscando ayuda con el mismo propósito. O sea, hay pacientes que van porque dicen, es que a mí no me baja, es que yo tengo mucho vello, es que tengo mucho acné, es que me quiero embarazar. Entonces, pues obviamente una paciente que se quiere embarazar, pues no le vas a dar anticonceptivos. Claro. ¿Sí? O una paciente que va porque no le baja, y queremos evitar el riesgo de cáncer de endometrio, pues ahí sí están indicados los anticonceptivos, porque aparte de que le va a bajar regular, le va a bajar cada mes, le va a controlar sus sangrados, pues le va a evitar ese riesgo. Entonces, pero no es el único tratamiento, o sea, hay tratamientos dirigidos a regularizar la menstruación, hay tratamientos dirigidos a mejorar el hiperandrogenismo, o sea, que es el exceso de vello. Otro de los acompañantes del síndrome de ovario poliquístico pues es la hiperinsulinemia, o sea, alteraciones en la insulina. Uno de los principales fármacos que se están usando para eso pues es la metformina, que no todas las pacientes son candidatas a metformina, ¿no? Porque a veces agarran como receta de cocina anticonceptivos y metformina, no todas. ¿Sí? Hay pacientes que necesitan solo metformina, hay pacientes que necesitan solo anticonceptivos, hay pacientes que necesitan combinados o pacientes que necesitan el anticonceptivo con la metformina, con antiandrogénico. Y también hay suplementos alimenticios que nos pueden ayudar a mejorar las condiciones del ovario poliquístico. Súper. Y quiero suponer que es muy importante llevar una alimentación balanceada, hacer ejercicio continuamente, llevar una vida, o sea, complicadísimo, pero lo más reducida de estrés que se pueda para como mantener estos niveles en un lugar sano. Doctora, hay algo importante y algo que creo que no hemos mencionado. ¿El síndrome causa dolor? No. O sea, muchas pacientes sí piensan, es que tengo síndrome de ovario poliquístico y me duelen los ovarios. Ok. O sea, qué específico. Vámonos a eso, ¿verdad? Porque una cosa es un quiste de ovario y otra cosa son ovarios poliquísticos, ¿verdad? El ovario poliquístico es cuando hay más de 20 folículos en cada ovario, que normalmente nosotros como mujeres debemos de tener folículos en nuestros ovarios, ¿verdad? Porque son los óvulos que están creciendo y madurando, ¿sí? Y que se van gastando a lo largo de cada ovulación y con cada menstruación. ¿Sí? Entonces, el tener síndrome de ovario poliquístico no tiene por qué ocasionarte dolor. ¿Sí? Entonces, diferente. Si traes un quiste de ovario de más de 5 centímetros, 10 centímetros, eso sí te va a ocasionar dolor, ¿verdad? Porque es un ovario pues, de este tamaño. Claro. ¿Sí? El síndrome de ovario poliquístico te está hablando de que hay muchos quistes, pero son pequeños. Ok, ¿y el dolor menstrual, ese podría ser un foco de alarma? No, o sea, bueno, hablemos de que muchas pacientes tienen cólicos durante su menstruación, entonces no pensaríamos que una paciente que tiene cólicos en su menstruación podría tener ovario poliquístico, ya más bien eso buscaríamos otro tipo de causas. Ok. Doctora, algo que en lo que he estado pensando desde que decidimos tocar este tema es el síndrome de ovario poliquístico. Es algo que el cuerpo desarrolla, por ejemplo, si es una mujer muy joven, es porque se desarrolló por alteraciones genéticas, por hábitos alimenticios, por cómo lo puede desarrollar. Puede que sea genético, puede que sea cómo puedo tener. Fíjate que tocaste un punto muy importante. La causa ciencia cierta no se sabe. ¿Sí? Pero sí se ha visto que tiene mucha relación genética, sobre todo en familiares de primera línea, mamá, hermanas, tías, ¿sí? Entonces, yo de lo primero que les pregunto a las pacientes, oye, ¿tienes alguna hermana, tu mamá, alguna tía que tiene ovario poliquístico o en su defecto algún familiar directo que haya tenido problemas de fertilidad? ¿Sí? O siempre también les pregunto, cuando tú naciste, ¿cuánto pesaste? Porque también existe el factor epigenético. ¿Sí? O sea, si tu mamá se embarazó teniendo diabetes gestacional o con sobrepeso u obesidad, pues es un factor predisponente para que tú tengas ovario poliquístico, porque también el estar expuesto a un exceso de andrógenos durante la gestación es un factor importante. La alimentación, obviamente, desde niños, los alimentos procesados, los alimentos con muchos colorantes, hay algo que se llaman disruptores endocrinos, que pues ahorita te puedo decir que estamos súper expuestos a los disruptores endocrinos en los recipientes que comemos, en los plásticos, en los envases, en las pinturas, aromatizantes. Todo eso sí puede intervenir en nuestro desarrollo hormonal. Ay, Dios mío. Siempre terminamos muy asustados cuando grabamos Espacio Saludable. Siempre terminamos con muchos miedos.
Doctora, algo que me llama mucho la atención es el punto de, bueno, ya vimos que se corta tu menstruación, tienes vello irregular, tienes como ciertas características muy específicas, pero puede llegar a haber mujeres que no tengan síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo podrían enterarse de que lo tienen? Digamos que es un caso hipotético, que es una persona que no tiene sus chequeos anuales con la ginecóloga, porque pues si no ya tendríamos ahí como el antecedente que, oye, pues aquí está algo extraño, ¿no? Pero supongamos que no. O que, no sé, que estoy entrando a mis 20s y toda mi vida, la típica, es que a mí toda la vida me ha bajado mal, me ha dolido, toda mi vida ha sido así, es algo normal para mí. Y resulta que es síndrome de ovario poliquístico. Sí, y sí es frecuente que lleguen así, o sea que ellas van buscando ayuda por otra razón, pero muchas veces el fenotipo, o sea, las características físicas de las pacientes con ovario poliquístico, de que las ves entrar al consultorio y dices, ovario poliquístico. Entonces, sí puede suceder. Y también hay pacientes que pueden menstruar, más o menos regular, pero pues tienen todas las demás características. Entonces, sí hay pacientes que pasan desapercibidas y muchas veces yendo al médico o al ginecólogo por otra causa, pues resulta que tienen ovario poliquístico. ¿Hay algún síntoma que hayamos estado olvidando, doctora? La resistencia a la insulina. Ok, sí. Ok, hablemos un poquito más acerca de eso. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se ve? Sí, claro. Mira, yo creo que el 80% de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico presentan resistencia a la insulina. ¿Sí? Como habíamos comentado, uno de los factores pues, es el sobrepeso y la obesidad. ¿Sí? Entonces, pues esto va acompañado generalmente de resistencia a la insulina. ¿Cómo sospechas que una paciente tiene resistencia a la insulina? ¿Verdad? Porque va a haber pacientes, un pequeño porcentaje de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico son delgadas. Sí, vas a ver pacientes pues, flaquitas, delgaditas, que pues llegan porque no les baja la regla, porque traen exceso de vello, ¿verdad? Pero te digo, la mayoría de ellas tienen resistencia a la insulina, sobrepeso y obesidad. Entonces, lo que te hace sospechar clínicamente de la resistencia a la insulina, pues son esas manchitas negras que te salen alrededor del cuello, axilas, los pliegues, en el pecho. Entonces, ahí podemos inferir que la paciente tiene resistencia a la insulina. Otra, si no está muy evidente clínicamente la resistencia a la insulina, pues es pedir niveles de glucosa, niveles de hemoglobina glicosilada, podemos sacar un índice de Hoffman, que ya no es tan confiable, ¿verdad? Porque a veces hay pacientes que tienen todas las características físicas de resistencia a la insulina y le haces un índice de Hoffman, pues sale normal. Entonces, pues obviamente, si clínicamente ves la paciente, pues a veces no es necesario ni siquiera pedirle los estudios. Entonces, claro. La resistencia a la insulina es la alteración metabólica más importante en los pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Es lo que nos aumenta el riesgo cardiovascular en estas pacientes. Ay, no. Es una enfermedad compleja, sí. Compleja y multifactorial y por todos lados te llega. Sí. Ahora, vámonos del otro lado. Llega contigo una paciente y no presenta ninguno de estos síntomas. Es una paciente delgada, es una paciente bien, no presenta resistencia a la insulina, todo bien, pero hay algo raro, doctora, siento como que algo no está bien en mí, mi regla es normal, todo bien. ¿Esa paciente puede tener también síndrome de ovario poliquístico o no? No, o sea, la verdad es poco probable que una paciente que te llegue con menstruaciones regulares, delgada, o sea, sin ir surtiendo, pues no, básicamente no encajaría, porque para tener un diagnóstico de ovario poliquístico hay criterios, ¿verdad? Para decir, y 3 criterios de los cuales debes de cumplir por lo menos 2 para decir que tienes síndrome de ovario poliquístico. Y ni siquiera, por ejemplo, hay pacientes que llegan, pues es que no me ha bajado, no me baja, soy muy irregular, pues hay que buscar otras causas, ¿verdad? Porque no todo lo que hace que no te baje el síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Puede ser una hiperprolactinemia que puede estar acompañada del síndrome de ovario poliquístico, o sea, aumento en la hormona prolactina, que pues para eso normalmente cuando llega el paciente es parte de su estudio del síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Pedir niveles de prolactina, pedir hormonas tiroideas, TSH, T3, T4 para descartar una disfunción tiroidea también. Súper. Sí. Y bueno, ya hablamos de clínicamente cuando ves a tu paciente, cómo puedes llegar a que tenga
este síndrome? Ya vimos que estamos acompañados también de estudios de laboratorio. ¿Hay estudios de imagenología que nos ayudan a detectarlo? Sí, claro. El principal pues es el ultrasonido pélvico endovaginal, el cual no nos da diagnóstico en pacientes adolescentes, ¿verdad? Porque en pacientes adolescentes es muy común la imagen de ovarios poliquísticos, ¿verdad? En ellas obviamos ese examen. Okay. Pero sí, en las pacientes adultas podemos hacer la sonografía endovaginal y encontramos ovarios aumentados de volumen, que generalmente se habla de más de 20 folículos en cada ovario, o un volumen ovárico de más de 10 centímetros cúbicos. Me gustaría que habláramos de un tema el cual para las personas que están iniciando con su vida clínicamente saludable. Hablar del ginecólogo, así como para los hombres hablar del urólogo y el proctólogo es una cosa terrible. Hablar del ginecólogo todavía genera tabú para muchas personas y genera miedo de que, ay, es que es horrible, es doloroso, es terrible, es degradante, es muchas cosas. Pero me gustaría, doctora, que me platicaras un poquito de él, porque no debemos de tener miedo de ir al ginecólogo, porque es importante estarnos checando continuamente, porque es importante cada año ir a hacer el Papá Nicolau, ir a hacer revisiones constantes. Todo esto que podemos prevenir con simplemente ir contigo, platicar, y como muchas veces simplemente con que nos veas físicamente cara a cara, tú puedes decir, hay algo raro aquí. Sí, claro. Fíjate que es bien importante la educación desde que tenemos niñas chiquitas. O sea, desde un inicio ir valorando pues, la forma en que están alimentándose. Que procurar que todas nuestras niñas y niños obviamente hagan una actividad física desde pequeños, porque pues eso les va a ocasionar, aparte de salud y bienestar físico en su sueño y todo, pues salud hormonal, ¿sí? Para que cuando llegue el momento de la pubertad, del desarrollo, pues no tengan esas dificultades. Entonces, creo que cada vez es menos tabú ir al ginecólogo. Yo tengo muchas pacientes adolescentes que ya la mamá, así como relojitos cada año, las llevan a hacer su revisión, ver que vayan llevando su crecimiento y desarrollo de forma adecuada, o sea, que sus menstruaciones sean regulares en cantidad y duración. Yo lo primero que les digo, bajen su aplicación, así como bajan todas las miles de aplicaciones, el TikTok y todo, tienen que tener en su teléfono una aplicación donde van a estar registrando sus menstruaciones, ¿verdad? Porque también hay mamás que, pues, sí menstrua, pero pues ni por aquí les pasa que la niña pues, no menstrua regular, o menstrua abundante, o menstrua muy poquito. Entonces, creo que cada vez son más mamás muy conscientes de estar llevando a sus hijas para que pierdan el miedo, sobre todo, ¿sí? Entonces, eso me ha gustado mucho, que sí tengo muchas pacientes adolescentes que ya están perdiendo el miedo a ir al ginecólogo. Es que ir al ginecólogo no tiene por qué ser doloroso, ni vergonzoso. O sea, somos mujeres y tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo, y aunque la niña la lleven sin dolor, sin ninguna molestia, pues aprender a que ella, enseñarle cómo debe revisarse, qué es lo normal, para que cuando llegue algo anormal, pues sepa identificarlo. Claro, súper de acuerdo. Muchas gracias, doctora. Sí. Ya hablamos de que el síndrome de ovario poliquístico tiene un tratamiento. Ya hablamos de que si se te detecta el padecimiento, el síndrome, no toda tu vida tienes que estar medicado. Es algo temporal. Pero aparte de que tengamos esto que comentábamos de pastillas anticonceptivas, otro tipo de tratamientos, ¿hay algo más que podamos hacer para ayudar para que esté mejor en caso de que ya tengamos este síndrome, doctora? Sí, mira, una pérdida de peso tan insignificante como el 5 al 10% te modifica completamente la sintomatología del ovario poliquístico. O sea, te ayuda a recuperar tus periodos de ovulación, tus menstruaciones, disminuye tus niveles de andrógenos, te disminuye el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Hay suplementos alimenticios actualmente, algo que usamos mucho es el mioinositol y el omega. ¿Por qué el omega? Porque también se habla como un factor predisponente a la inflamación sistémica crónica para el síndrome de ovario poliquístico. Entonces,
Hay pacientes que llegan a embarazarse solamente con una pequeña pérdida de peso, inositol y omega. Entonces, digo, no todo es anticonceptivo, no todo es metformina. Entonces, sí hay formas de ayudar con otros fármacos o suplementos. Ok. ¿Y qué podemos hacer, doctora? ¿Qué cambios podemos hacer en nuestra vida para ayudar a controlar el síndrome? Definitivamente, dieta, que no se trata de ser una dieta restrictiva o rigurosa, simplemente aprender a comer lo más orgánico posible, lo más saludable posible, evitar los carbohidratos simples, ¿sí? Las azúcares y un poco de ejercicio. O sea, simplemente con salir a caminar todos los días media hora o una hora cada tercer día ya es un ejercicio suficiente para ayudarte a la pérdida de peso. Y se recomienda hacer una combinación entre ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza. Ok. El sueño también eso influye te iba a mucho. decir. O sea, el sueño y el alcohol también puede alterar nuestras hormonas, ¿sí? Ok. Entonces, pues obviamente si eres un bebedor social, pues decirle, ¿sabes qué? Pues sí te puede afectar, pero bueno, ya eso está en explicarle a la paciente que pues sí puede afectar y ya en base a lo que ella decida, pues si sigue o no le baja el consumo. Es impresionante cómo he visto y hemos visto a lo largo de todos los capítulos de Espacio Saludable cómo acciones bien chiquitas pueden hacer cambios gigantescos en muchos padecimientos, en muchas enfermedades, y cómo algo tan simple como el dormir bien puede modificar tanto nuestras hormonas y cómo puede favorecer tanto nuestra vida. A mí me parece algo impresionante cómo cambios y hábitos sencillitos pueden mejorar nuestra vida abismalmente. Sí, claro, y como te dije, aparte del dormir bien, todo, procurar dejar a un lado o evitar lo más posible los disruptores endocrinos, o sea, que son sustancias químicos que pues obviamente estamos muy en contacto con ellos, en las pinturas, en los aromatizantes, en los plásticos donde guardamos la comida. O sea, yo la verdad lo que recomiendo es que saquen los plásticos para almacenaje de comida en su casa, o sea, que todo sea en recipiente de vidrio, ¿sí? Para evitar que al momento de calentar los alimentos pues se liberen esas sustancias que pueden alterar nuestras hormonas. Y por ejemplo, sí les hago mucho hincapié a las mamás, sobre todo cuando me llevan a las niñas que acaban de empezar a menstruar, pues el uso de maquillajes a edades muy tempranas, o sea, de maquillajes y perfumes y todo eso, pues sí, si no los puedes evitar, pues por lo menos intentar leer etiquetas y buscar que sean pues lo más orgánico posible para evitar este tipo de contacto en edades muy tempranas y que pueden a la larga pues ocasionar esos trastornos hormonales. Es que esto es un mundo y sí, definitivamente, como decías ahorita, cada vez estamos más en contacto con muchas cosas que afectan a nuestra salud y es un mundo y es muy difícil alejarnos de ese tipo de cosas, desde el mero hecho de que la alimentación cada vez es menos orgánica y cada vez está más procesado. Más procesado y más alejado de una alimentación sana. Aunque tratemos de que sea algo sano, está cada vez más alejado de ser algo sano. Entonces de pronto se vuelve algo muy, muy complicado. Pero hay otras acciones que podemos hacer, como, pues bueno, está bien, estás tratando de comer bien, no lo lograste, pero bueno, estás tratando, pues duerme bien, haz ejercicio, trata de estresarte, aunque cosas suena que imposible. no te van a costar. Justo, trata de estresarte un poquito menos de lo que te estresas, o si pasa algo, está bien que suceda, que suceda. Es importante porque, pues, muchas veces lo hemos escuchado, el estrés es la enfermedad del siglo. Y todos estamos estresados y todos lo cual nos va a ocasionar inflamación crónica y a la larga miles de enfermedades y miles de cosas de las cuales no tenemos salida. Ahí van a estar, inevitablemente. Así es. Entonces, pues eso, estar como un poquito más conscientes de justo lo que decías ahorita. Tenemos al alcance ciertas cosas, pues aprovechémoslas. Hagamos estos cambios pequeñitos, pero que podamos hacer reales. Informémonos más, hagamos cambios verdaderos. Sí, claro. Y bueno, doctora, ahorita decíamos una cosa muy importante. Se habla de que el
SOP es completamente equivalente a ser infértil. ¿Cierto o falso? Falso. 100% falso. Es falso. Porque pues hay opciones terapéuticas para que las pacientes puedan llegar a embarazarse, ¿sí? Hablamos de la disminución de peso, hay fármacos para inducir la ovulación, ¿sí? Que pueden ser vía oral o con inyecciones. Entonces, sí hay forma de que una paciente con SOP se pueda embarazar, definitivamente. Excelente. Es súper importante, obviamente, el acompañamiento médico, el cambio de hábitos. ¿Y has tenido tú a tu alcance casos exitosos en el que una paciente con síndrome de ovario poliquístico haya logrado tener un embarazo satisfactorio? Definitivamente sí. Sí, sí. Y te digo, la paciente que llega con el propósito de embarazarse, lo primero que le digo, vamos a ir con un nutriólogo, vamos a alimentarnos mejor, vamos a empezar con suplementos y solitas llegan embarazadas. Listo. Sin necesidad a veces de darles inductores de ovulación. Ok. O sea, es Y ahora hay fármacos muy nuevos. O sea, hay fármacos, por ejemplo, obviamente, hablemos de pacientes con obesidades mórbidas, pues no va a ser tan fácil, ¿verdad? Que hagan la pérdida de peso, pero hay fármacos muy nuevos como los GLP-1, ¿verdad? Que aunque no están como fármacos de primera línea para el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico, pues sabemos que el sobrepeso y la obesidad influye mucho en tu ovulación, pues obviamente empiezan a bajar de peso, las mandas al nutriólogo, las mandas al endocrinólogo, les empiezan los fármacos GLP-1, dieta, ejercicio y se embarazan. Es sencillo, entonces ya saben. Sí se puede embarazar. Sí se puede. El síndrome de ovario poliquístico no involucra muerte ni es el fin del mundo, es algo con lo que se puede vivir. No, definitivamente se puede controlar, vivir y pues llevar una vida normal y embarazarte, tener 1 o 5 hijos si quieres. Todo es cuestión de ganas. Claro. Y seguimiento. Y seguimiento sobre todo, oportuno. Doctora, ha sido un tremendo placer tenerte aquí. Muchas sido gracias. súper interesante toda la información. Y antes de despedirnos, me gustaría que le dieras a nuestras oyentes, específicamente a ellas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes decirles para que se sientan tranquilas en dado caso de que su doctor les diga que tienen síndrome de ovario poliquístico? El síndrome de ovario poliquístico no es una etiqueta. No es algo con lo cual vas a estar tomando fármacos toda tu vida. O sea, creo que con una simple acción tan económica y fácil de hacer como un cambio en el estilo de vida, puedes llevar una vida totalmente sana hormonalmente. Entonces, pues no es una enfermedad que te va a etiquetar toda la vida. Hay soluciones. Perfecto, doctora, mucho gusto que estés aquí. Ha sido un gran honor tenerte y por favor nada más, platícale a la gente dónde te podemos encontrar. Mira, nosotros estamos en el Centro Médico de Cristo Mujerza 4, estamos en el consultorio 13 y pues bienvenidas para ver su ovario poliquístico. Es un tema que la verdad siempre me ha gustado, me ha apasionado el síndrome de ovario poliquístico, porque como te comenté es un tema complejo de tratamiento multidisciplinario y la verdad es que me ha tocado ver, o sea, con pequeños cambios, mucha mejoría en estos pacientes. Sin duda ahí se nota que te apasiona. Sí, me gusta. Y qué gusto el que podamos tener especialistas que tengan como este enfoque tan específico en temas que cada vez se vuelven más comunes, muy relevantes y que pues tienen una solución bastante fácil si encontramos al especialista adecuado para llevar un seguimiento oportuno. Las ganas y el seguimiento. Así es. Y pues bueno, ya escucharon. Lo primero que tenemos que hacer es entender nuestro cuerpo. Es la señal más grande y el signo de amor más grande que podemos tener hacia nosotras mismas. Entonces ya saben dónde encontrar a la doctora Dinora. Y pues ya saben, si tienen alguno de estos síntomas o sienten algo extraño en su cuerpo, pues luego acudir con nuestro médico especialista. Y pues nada, ya saben, aquí estamos en un capítulo más de Espacio Saludable. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Gracias.